En algunas redes sociales se ha difundido la noticia, falsa, de una supuesta oferta de Qatar hacia la Fuerza Aérea Argentina por los 3 Mirage 2005 DA y 9 2005 EDA que aún posee en su inventario. Sin embargo, no ha existido ninguna oferta por los mismos en los últimos tiempos, sino que solamente Qatar ha vuelto a informar a la Argentina, así como a muchos otros potenciales compradores, que los aviones están disponibles. Esto se da luego de una fallida venta de los mismos a Indonesia, país que los había negociado en 2022. Los aviones fueron producidos en 1994, y en 2021 comenzó su reemplazo en la Fuerza Aérea Qatarí por los Dassault Rafale, aunque ya desde antes se venían ofreciendo en venta. Hasta ahora Qatar solo ha enviado brochures con información de los aviones a una cantidad de potenciales compradores. Recién con la existencia de una oferta formal es que empiezan las negociaciones. Antes de eso no hay absolutamente nada. Es preciso agregar que todas las Fuerzas Armadas del mundo reciben constantemente cantidades enormes de carpetas con información de materiales disponibles, sea desde operadores que venden material usado, revendedores o fabricantes, e incluso ofertas concretas que no llegan a ser tomadas en consideración. Por otro lado, el Mirage 2000 es una aeronave que ya está empezando a entrar en su fase final de operación en gran parte del mundo y no se fabrica más, por lo que comprarlos ahora significa que pueda haber problemas para mantenerlos operativos en un futuro cercano. Además, Qatar solo vende los aviones, sin ningún tipo de armamento ni sensores, por lo que obligadamente la Argentina debería negociar con Francia la provisión de los mismos. A eso se suma que los aviones no tienen integrados los sensores y armas guiadas más modernos y, con sistemas que ya datan de varios años, hacerlo puede ser un verdadero dolor de cabeza, y con un costo demasiado alto para una flota tan pequeña, 12 aeronaves.